Hola y bienvenidos a Dando Sentido. Yo soy Julio Jiménez y en el programa de hoy te voy a contar los dos únicos motivos por los cuales deberías comenzar una práctica regular de meditación. Y estoy casi seguro de que te van a sorprender, porque no van a ser los que crees. Además, te voy a leer un texto excelente del filósofo Alain de Botton que nos formula la interesantísima pregunta: ¿qué nos está pasando en estos tiempos para que hayamos decidido que tener una vida normal ya no es suficiente? Veremos su interesante respuesta y con ello el poco prometedor diagnóstico que hace del estado de nuestra salud mental. Todo esto y mucho más es lo que te espera esta semana en el capítulo de Dando Sentido. ¡Empezamos! Si la primera idea que te viene a la cabeza cuando alguien te habla de meditación es relajación, descanso o paz, tengo que decirte algo, y es que estás cometiendo un error muy grande. Lo diré claramente, la meditación no es una práctica para relajarse. Y de hecho, lo repito de nuevo, la meditación no es relajación. La verdadera meditación no se practica con el objetivo de conseguir ningún estado concreto. Y si alguien te ha contado lo contrario, lo siento, pero ese alguien está equivocado. O lo que te ha enseñado no es meditación. Cuando hablamos de meditación mindfulness, no hablamos de música zen, de yogis, de entrar en trance o de dejar la mente en blanco. Hablamos de entrenamiento mental. Y aunque como consecuencia o subproducto de la práctica, estos estados de paz o de tranquilidad puedan llegar, y de hecho sean más que bienvenidos, la práctica no tiene nada que ver con todo eso. Por eso, hoy voy a contarte cuáles son los dos únicos motivos reales por los que se practica meditación. Y quizá con ello logre convencerte de que merece la pena que empieces a dedicar un breve tiempo en tu día a observar tu mente. Hoy voy a presentarte mis argumentos para que veas que aprender a meditar es una de las mejores decisiones que podrás tomar nunca. Aunque es posible que no sepas lo que puede hacer una mente entrenada, de lo que estoy seguro es que sabes muy bien lo que es tener una mente no entrenada. Todos lo sabemos. Es aquello que te permite ser infeliz incluso cuando todas las cosas que te rodean son perfectas. Incluso cuando todo va bien, la mayoría de nosotros estamos estresados o perdidos en el pensamiento. Y es que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que hemos hecho o no deberíamos haber hecho, y pasamos muy poco tiempo satisfechos en el momento presente, en este momento que es el único que tenemos. Este comportamiento nos afecta especialmente en tres ámbitos: en la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos, en la manera en la que hacemos lo que hacemos y en la manera en la que nos relacionamos con otras personas, incluso con las personas que más queremos. Y es que es una pena que nunca lleguemos a estar en paz del todo con el ahora, tal y como es, de experimentar la ecuanimidad o serenidad que viene con la aceptación de las cosas como son en el momento presente, sin querer añadir o quitar nada. Incluso la gente con más fortuna del planeta llega a descubrir que cumplir con todos sus objetivos, lograr todo lo que desean, no es suficiente. Por otro lado, hay mucha gente que demuestra que es capaz de sentir un profundo bienestar incluso en momentos de emergencia, de momentos de pérdida o de dolor intenso. Lo que está claro es que una mente no entrenada, en el modo por defecto, puede generar una gran cantidad de sufrimiento innecesario. Para mí, entender tu mente a través del entrenamiento en mindfulness es la mejor manera que conozco de corregir este hecho. Me gustaría dedicar un minuto antes de empezar a hablar de lo que no es mindfulness, y especialmente un par de malentendidos importantes que tiene la gente acerca de la meditación y del mindfulness en general. Aunque cada vez menos, todavía la reacción de mucha gente cuando oye hablar de meditación es mezclar el concepto con yogis, con monjes, dogmatismo, creencias de tipo religioso y sectas.
y a veces hasta incluso con piedras energéticas, con constelaciones familiares y un montón de cosas más. Aunque el concepto en sí de meditación es muy amplio y abarca una gran cantidad de tipos de práctica en las que no voy a entrar, nada de todo eso es meditación mindfulness. Hay que tener claro que mindfulness es una práctica a la que apoya una base científica, rigurosa y racional. Es una disciplina de estudio que en los últimos años ha generado un gran interés en la comunidad médica y científica por sus implicaciones en campos como la psicología o la neurociencia. Actualmente se están realizando más de 800 estudios científicos anuales acerca de mindfulness y de sus efectos. El segundo punto que la gente tiende a confundir es el hecho de que la práctica de la meditación tipo mindfulness es dejar la mente en blanco. Y es que esto es un error muy común. La única manera de dejar la mente en blanco es morirte. Incluso cuando duermes, tu mente está trabajando. Ocurre incluso en pacientes en coma. Por eso, la práctica no tiene nada que ver con todo eso. Cuando practicas mindfulness, lo que haces es observar lo que sucede en tu mente sin juzgarlo. Te das cuenta de que en tu estado natural eres normalmente un rehén de tus pensamientos. No se trata, por tanto, de bloquear o limpiar la mente de pensamientos, porque eso es imposible. Lo primero que hacemos, observamos, cuando por fin nos paramos y empezamos a atender a la respiración y empezamos una práctica de mindfulness, es lo incontrolable que es nuestra mente. Como continuamente estamos perdidos en pensamientos acerca del pasado o del futuro. El estado por defecto de la mente es estar pensando sin saber que estás pensando. La gente piensa en el mindfulness como algo que está haciendo, algo que añade a la experiencia. Sin embargo, mindfulness es algo que dejas de hacer, porque dejas de estar perdido en el pensamiento. Y es que en tu cabeza hay siempre una conversación que mantienes contigo mismo continuamente. Lo cual, si te paras a pensarlo, no tiene ningún sentido. Y así, practicando, puedes empezar a dejar de identificarte con pensamientos de odio hacia ti mismo, de culpa, de vergüenza, de ira, etc. Por supuesto, el pensamiento crítico es muy importante en la vida, pero hay que darse cuenta de la bendición que es el ser capaz de bajarte del carro cuando ves que este no lleva a ningún sitio. El malestar, la ansiedad o la preocupación pueden funcionar como alarmas de que hay algo que resolver, pero o lo resuelves porque puedes hacer algo o no puedes hacer nada. Y seguir preocupado no tiene ningún sentido. Si examinamos una emoción como por ejemplo el enfado, una vez la sentimos y deja un patrón de energía en nuestro cuerpo, se expresa, no hay ninguna manera de seguir enfadado si no es repitiendo mentalmente una y otra vez los pensamientos que justifican que tienes todo el derecho a estar enfadado. Con mindfulness, la vida media de las emociones pasa a ser muy corta, porque nos permite parar y observar con desapego ese patrón mental. Esto lo que hace es aumentar el tiempo en el que respondemos a cualquier estímulo, haciendo que podamos responder en lugar de reaccionar. Y así llego al punto del que te hablaba en el comienzo, y es que la gente no entiende la práctica de la meditación, porque tengo la impresión de que muchas veces la manera en la que se explica y se publicita el mindfulness en los medios, en las apps, en YouTube, genera confusión, dejando una impresión en la gente que no es muy acertada. Me parece que existe un gran desconocimiento en general acerca del propósito y los beneficios que produce esta práctica. Y es que esperar efectos equivocados o poco realistas como resultado de la meditación puede acabar prematuramente con una práctica que, si estuviera bien entendida, sería capaz de producir cambios muy profundos en la vida. Es más, la mayoría de las veces, el simple hecho de comenzar con expectativas es ya contraproducente. Esta confusión es algo que veo en mi vida diaria, muchas veces. Especialmente cuando surge el tema, hablando con alguien, y a lo mejor les cuento que soy profesor de mindfulness, o que tengo un podcast en el que hablo, entre otras cosas, de meditación. Veo por la clase de preguntas o comentarios que me hace la gente que hay un error de base muy grande y que me gustaría ayudar a aclarar. Y como decía, la idea equivocada es la siguiente. La meditación sirve para relajarse. Siento decirte que esa afirmación es falsa, no es correcta, porque además impone una inmensa limitación sobre el gran poder que tiene la práctica de la meditación para afectar todos los aspectos de la vida a mejor.
Aunque como consecuencia de la meditación podamos acabar más relajados, esto no está de ninguna manera asegurado. Es perfectamente posible meditar y acabar más nervioso de lo que se ha empezado. Porque no podemos tratar a la meditación como si fuera una bola antiestrés de esas que usan los brokers en Wall Street. Pensar esto es demostrar que no se ha entendido cuál es el objetivo de la meditación. Y es que mindfulness no es una pastilla que te tomas para relajarte y te olvidas. No funciona así. De hecho, de la interminable lista de efectos positivos de la meditación, la relajación quizás sea la menos importante. Para mí, por tanto, el objetivo de la meditación es doble. Por un lado, queremos poner fin al sufrimiento. Y lo hacemos perdiendo cada vez más la identificación con el pensamiento. Y por otro, queremos saber lo que es verdad. Queremos observar y entender el funcionamiento de nuestra propia mente. Queremos utilizar la experiencia en primera persona como vía de descubrimiento para descubrir mejor la naturaleza de la realidad que nos rodea. Y es que es bastante probable, a no ser que vivieras en una cueva, que te hayas encontrado en algún momento en algún especial en televisión, alguna revista o en algún blog enumerando una larga lista de los fabulosos beneficios de la salud que provoca la práctica regular de mindfulness. Y es que el más publicitado, como decía, es casi siempre la reducción de estrés. Pero además, también se publicita una mejora en la aparición y la respuesta a este estrés. También una creciente cantidad de estudios científicos listan beneficios tan variados como cambios en la densidad de la estructura cerebral, disminución del riesgo de padecer Alzheimer, aumento de la respuesta inmune del organismo, retraso en el envejecimiento, disminución de la presión arterial, mejoras en la atención y cognición y un largo etcétera. Estos y otros estudios parecen indicar que la meditación produce un aumento en ciertas áreas cerebrales, cambiando su estructura, así como potenciando el funcionamiento de unas zonas y disminuyendo la actividad en otras. Y además, el volumen de este cambio cerebral parece estar directamente relacionado con la cantidad de tiempo que se dedica a la práctica. Y es que, como decía, es inevitable, pero es muy bienvenido el efecto positivo que tienen todos estos estudios en la opinión de la gente sobre una práctica que está tan mal entendida como es la meditación, especialmente entre los más escépticos. Sin embargo, creo que centrarse en todos o alguno de esos puntos que te he leído como base para empezar a practicar es cometer un error, porque si alguno de estos estudios fallara en replicarse mañana, no disminuiría ni un poco el tremendo valor que tiene la disciplina. Estoy convencido de que esto se debe a que en esta sociedad estamos demasiado acostumbrados a los remedios instantáneos, un efecto secundario de una cultura que nos enseña que para cada problema hay una pastilla. Si alguien espera que la meditación funcione como un remedio inmediato capaz de arreglarlo todo, de producir un estado concreto o de servir de refugio de la realidad, va con seguridad a llevarse una decepción. Y antes o después, cuando vea que no llega al estado deseado, se va a enfadar, va a ponerse más nervioso, va a aburrirse o se va a desesperar. Y es posible que después, cuando acabe, diga una de mis frases favoritas, que es: pues a mí no me hace nada. El problema es que sus expectativas están interfiriendo en la práctica desde un principio. La meditación no se trata de no producir pensamientos, de alcanzar un estado de calma mental o de escapar de la realidad, aunque todo lo anterior y mucho más se puede obtener como fruto de la práctica. Entonces, ¿de qué trata la meditación? La meditación se resume muy bien en dos palabras: entrenamiento mental. Y lo que entrenamos cuando meditamos es la atención. A veces se nos escapa ver lo importante que puede llegar a ser la capacidad de estar atento. Al fin y al cabo, somos aquello a lo que prestamos atención. Absolutamente todo: imágenes, sonidos, olores, pensamientos, sensaciones, emociones, tiene que aparecer en la conciencia para que podamos percibirlo. La conciencia es el lugar donde todo se articula. Si algo importa es porque ha aparecido en nuestra mente, y es la atención la que nos permite navegar por este espacio. Es mediante el entrenamiento en la atención como llegamos a desarrollar una capacidad o estado denominado atención plena o mindfulness. Y mindfulness, por si quieres saberlo, se define como el estado de atención intencionada al contenido de la conciencia en el momento presente sin juzgar.
Un problema común que quiero abordar es el hecho de que mucha gente trata la meditación como si fuera una bola antiestrés, como te he contado antes. Algo a lo que recurrir solo para calmarse, infravalorándola y confundiendo su propósito. Y es que es más correcto visualizarla más bien como si fuera una potente herramienta científica para descubrir el funcionamiento de nuestra mente. De hecho, yo a menudo tengo sesiones de meditación de las que salgo nervioso, más de lo que he empezado. Y esto es debido a que, a lo mejor al prestar atención al contenido de mi conciencia, he encontrado puntos de tensión, pensamientos negativos o emociones no expresadas que han alterado mi estado en ese momento. Es, sin embargo, mediante la atención desapasionada a eventos como los pensamientos, las emociones o las sensaciones corporales, como aprendemos a verlos como lo que son, apariciones temporales en la conciencia, patrones de energía que vienen y van. Y patrones cuyo significado nosotros imponemos con nuestros relatos mentales. Esto, cuando lo sostienes en el tiempo, nos hace personas mucho más calmadas y que responden mejor a la adversidad. En conjunto, personas mucho más felices. A veces es difícil explicar que la atención o la respuesta adecuada a los eventos externos se puedan mejorar con la práctica. Lo cierto es que a cada segundo de tu tiempo se está librando una guerra por tu atención. Y si no estás preparado, la vas a perder. Hay que tener claro que en la meditación, como en el entrenamiento en cualquier disciplina, se requiere 1. Un buen método o maestro. 2. Constancia en la realización de los ejercicios. Y 3. Una evaluación correcta de los progresos. Algo que diferencia la meditación de otras disciplinas es que la evaluación de estos 3 puntos que te acabo de contar puede ser muy difícil si no tenemos experiencia. Es posible estar muy equivocado a la hora de valorar la competencia de un maestro, de valorar la utilidad de un ejercicio o de valorar nuestro avance. Para ilustrar estos puntos, podemos hacer un símil con el entrenamiento físico. Imaginemos a alguien que nunca ha hecho deporte y decide apuntarse de repente a un gimnasio, decidido a mejorar su condición física. Tras pasar el primer día 10 minutos haciendo curl de bíceps, llega a casa, se mira en el espejo y, decepcionado con la anchura de su brazo, dice: pues a mí no me hace nada. Cualquiera es capaz de ver lo ridículo de semejante frase. Es evidente que esta persona necesita mucho más tiempo entrenando para ver resultados. Además, es probable que necesite a alguien con experiencia como un entrenador físico que le guíe y que vaya enseñándole nuevas rutinas de trabajo para sus brazos. La meditación funciona exactamente igual. Los resultados llegan con el tiempo, con la práctica y con el método adecuado. Lo que está claro es que no aprenderás meditación por accidente. Y es que el aumento en el control y la calidad mental no se consigue de otro modo que trabajándolo día a día. Es descubriendo los engranajes de nuestra conciencia cuando empiezan a llegar los resultados. Pasamos a vivir más en el momento presente, en el único momento que existe, gracias a que nuestra atención vaga menos entre el pasado, los recuerdos, y el futuro, las fantasías. Nos resulta más fácil ver la temporalidad de las emociones, distinguirlas como simples patrones de energía en el cuerpo. Podemos ver de manera desapasionada la cadena de pensamientos sin control que sigue habitualmente a una emoción, manufacturándola, haciéndonos sentirla de nuevo. Nos resulta más fácil visualizar el contenido de los incesantes pensamientos como lo que son, apariciones temporales. Y con eso podemos elegir entre dejar pasar los negativos y mantener o fomentar los positivos. En una emoción como la ira, la diferencia entre estar enfadado 5 minutos y estarlo 4 horas o 4 años es muy difícil de exagerar. La cantidad de daño irracional que se puede hacer disminuye notablemente. Por supuesto, todos estos estudios científicos que enumerábamos antes son muy positivos y están demostrando ser tremendamente útiles en multitud de campos. Y yo de hecho espero que la literatura sobre el mindfulness siga aumentando en el futuro. El hecho de que estos estudios nos aporten confianza y además atraigan cada vez más a la gente a la práctica de la meditación solo puede ser bueno para todos. Sin embargo, sigo pensando, si alguno de estos estudios se probara incorrecto mañana, no haría perder ni un ápice el valor que tiene la meditación como herramienta para hacer profundos descubrimientos sobre nuestra mente, así como reducir la cantidad de sufrimiento que experimentamos en nuestras vidas. Y es que todo lo demás ha de ser tratado como un extra.
Y hoy en nuestro texto semanal te voy a leer algo del filósofo Alain de Botton, que nos plantea la importante pregunta: ¿en qué momento llevar una vida normal ha dejado de ser suficiente? ¿Por qué hoy en día todo ha de ser extraordinario? ¿Por qué ponemos exigencias en nosotros imposibles de cumplir y con ello nos aseguramos la infelicidad? No voy a hacer más preámbulo y paso a leer el excelente texto de Alain de Botton, que dice: lo más probable que la primera pregunta que nos encontremos cuando conocemos a alguien por primera vez en algún evento es ¿a qué te dedicas? Y dependiendo de cómo conteste, la persona puede ser alabada y convertirse en objeto de interés para los demás, o en cambio puede acabar quedándose sola en una esquina, sin nadie con quien hablar. Esto sugiere que vivimos en un mundo de snobs. Un snob o una persona elitista es alguien que se va a fijar en una pequeña parte de ti y con ello va a llegar a una conclusión universal y rígida acerca de quién eres y de cuánto importas. El tipo de elitismo que se lleva ahora en el mundo ya no tiene que ver con linajes, con árboles familiares o con la cercanía a la realeza como era antes, sino en qué trabajo tienes, o más concretamente en lo grande que es la capacidad que tienes de acumular riqueza. Es en base a este criterio con el que vas a ser juzgado inmediatamente. Se dice que vivimos en un mundo materialista, pero yo no creo que sea así. Me parece que simplemente vivimos en un mundo donde la acumulación de la riqueza se ha convertido en la puerta hacia el respeto y el amor que todos necesitamos. En última instancia, no son las riquezas, las mansiones o los coches caros lo que necesitamos, sino el amor al que se nos ha prometido que llevan estas posesiones materiales. Esto nos hace ver de manera muy distinta aquello que llamamos codicia. La próxima vez que vayas andando por la calle y veas a alguien conduciendo un Ferrari, no pienses, mira qué tipo más codicioso, qué materialista. Sin embargo, piensa que estás viendo a alguien con una increíblemente intensa necesidad de amor. Se trata de alguien que no ha sido capaz de encontrar el honor y el respeto que necesita de maneras normales. Son personas que manifiestan una gran necesidad de más. Cosas para lograr sentir, por fin, que tienen derecho a existir. Si a ti te vale con ir en bici por la ciudad, es que algo ha ido bien en tu pasado. Si eres padre y tu hijo no tiene ninguna ambición por ser famoso, es que has hecho algo bien. Eso significa que esa persona puede lidiar con la vida siendo ella misma, sin necesidad de tener cosas a su alrededor con las que llenar ningún vacío. Una de las ideas más bonitas y a la vez más peligrosas es la idea de que todo el mundo puede lograr todo lo que se proponga. Este es un mensaje que escuchamos por todas partes. Es el espíritu de nuestros tiempos. Y este es un mensaje bonito, pero a la vez peligroso. Porque si realmente crees en un mundo donde cualquiera puede lograr cualquier cosa y tú solo has hecho un poco, solo has hecho algo, te vas a sentir fatal contigo mismo. Las posibilidades para sentirte inferior o inadecuado aumentan de manera exponencial. Si vas a una librería y te acercas a la sección de autoayuda, verás básicamente dos tipos de libros en las estanterías. El primer tipo te va a decir cómo hacer 1.000.000 de euros en una tarde. El resto de libros te dirán cómo llevar bien la baja autoestima. Y los dos tipos están íntimamente relacionados. Una cultura que dice que es fácil lograr 1.000.000 de euros en una tarde es una cultura en la que va a haber una epidemia de baja autoestima. ¿Cómo vas a quererte a ti mismo cuando tú eres parte del 99% y no de ese 1%? La realidad es que la mayoría de nosotros vamos a tener una vida normal. ¿En qué momento se nos ha ocurrido la fabulosa idea de crear un mundo donde una vida normal no es suficiente? Es una locura. Es una forma de autotortura. Hemos creado un mundo donde llevar una vida normal es materialmente mucho más fácil y cómodo de lo que nunca ha sido antes. Actualmente, si llevas una vida normal, vas a tener un buen coche. Vas a poder ducharte todos los días. Vas a tener un techo. Vas a tener alimento. Materialmente, una vida normal es genial. Pero entonces llegamos nosotros y ponemos una serpiente en la hierba. Arruinamos el paraíso que hemos creado, el que nuestros ancestros levantaron para nosotros, diciéndonos que realmente, al contrario de lo que esperábamos, una vida normal no es psicológicamente suficiente. No es suficiente conducir un coche normal, tener una casa sencilla o comer comida simple. No, eso no es suficiente. Tienes que ser extraordinario, convertirte en Mark Zuckerberg o en Jeff Bezos, ser otra persona diferente de ti mismo.
Y esto es un tipo de tortura que nos hemos autoimpuesto. Estamos locos. ¿Cómo hemos convertido una vida, la cual tienes un 99% de probabilidades de vivir, en una humillación, en el tipo de vida incorrecto? Es la receta para el desastre. Los daneses son inteligentes. Ellos han creado una sociedad para perdedores. Ellos han entendido, a diferencia de la mayor parte del resto del mundo, que la mayoría de nosotros vamos a ser perdedores. Se han asegurado de que las escuelas para perdedores sean estupendas, que los trenes para perdedores sean rápidos y efectivos, que las guarderías, etc., sean de calidad. Y aquí estoy usando la palabra perdedor con ironía. Uso la palabra perdedor para definirnos a prácticamente todos nosotros, al 99%. En prácticamente cualquier área de la vida nos vamos a encontrar destinados a ser normales. Y una vida normal es una buena vida. No nos torturemos diciendo que la única manera de ser suficientemente bueno es ser extraordinario. Esa idea es venenosa. Y mira, que quede una cosa clara. Por supuesto, tener ambición, tener motivación es fantástico. Pero no ser ambicioso no supone ningún peligro. Lo que supone un peligro en estos tiempos es el suicidio. Lo voy a dejar muy claro. El peligro es que nos lleguemos a sentir tan inadecuados, tan por debajo en relación a las expectativas que se han puesto en nosotros, que acabemos por pensar en terminar con nuestra propia vida. Y por desgracia, esto es algo que ocurre muy a menudo en todo el mundo. Estamos sufriendo una epidemia de enfermedad mental. Una epidemia que ha venido en gran medida por las expectativas de que nuestra vida iba a ser estelar, cuando es muchísimo más probable que solo llegue a ser ordinaria. La falta de aceptación de nosotros mismos nos ha enfermado. La meritocracia se basa en la idea de que la gente siempre tiene lo que merece. Y si realmente crees en un mundo donde la gente que llega a la cima realmente merece llegar a la cima, también vas a creer en un mundo en el que la gente que está en el fondo se merece estar en el fondo. Así que no ser rico o no ser un triunfador se convierte en un problema, en una condena. Pasas de ser poco afortunado a ser un perdedor. Esto es algo que puede afectar mentalmente de manera muy severa. No es ninguna sorpresa que la gente lo lleve tan mal. No necesitamos ningún recordatorio de ningún gurú diciéndonos que nos levantemos y que seamos unos ganadores. Ya llevamos ese mensaje en el ADN y es un mensaje que nos está enfermando. Es algo que sabemos de sobra. Tenemos que oír un mensaje diferente. Y este mensaje es: tú estás bien. Las cosas están bien. Está bien si fallas. Está bien si eres normal. Está bien si no sabes qué ocurre. Está bien vivir en un universo que no terminarás de entender nunca. Todo eso está bien. Y la alegría no va a llegar cuando hagas 10 millones de euros. La alegría va a ser tomar algo con un amigo. La alegría va a ser una sencilla comida con las personas que quieres. Va a ser terminar un día en el que nadie ha muerto, en el que no ha habido ninguna crisis importante. El amor nunca va a ser perfecto. El amor va a ser estar con alguien que conoce y acepta tus partes imperfectas, tus zonas más oscuras. Esa es la vida que tenemos que llevar. Y eso está bien. Eso es suficiente. Y hasta aquí el programa de hoy. No añadiré más. Me despido con la frase de sabiduría popular que esta semana es: tú eres lo que haces, no lo que dices, no lo que crees, no lo que votas, sino aquello a lo que dedicas tu tiempo. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, un abrazo, cuídate.